te llevó a pensarla. Es cualquier tipo de venta, sea lo que sea que uno vaya a vender, una campaña o un carro, es una transmisión de seguridad. Si tú como vendedor estás inseguro, no vas a vender nada. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Nuestro invitado hoy es Francisco Samper, presidente de Lowe, una de las agencias de publicidad más importantes del país y sin lugar a dudas, en mi opinión personal, la agencia más creativa que ha ganado muchos premios nacionales e internacionales. Vamos a hablar del tema de creatividad, un tema que a mí personalmente me apasiona. ¿Por qué escogí yo la creatividad como uno de los 13 talentos claves de los líderes del futuro y del presente? Porque la creatividad es, en mi opinión, la única ventaja competitiva verdaderamente sostenible. Si uno es creativo, puede innovar, y si puede innovar, se puede mantener a la vanguardia. Personas que no sean creativas, empresas que no sean creativas, entidades que no sean creativas, no van a poder innovar. Y quien no innove está condenado a ser reemplazado, a ser sustituido por sus rivales, por sus competidores, a perder el tren de la historia. Por lo tanto, no solamente yo, sino todos los estudiosos del tema, cada vez le prestan más atención a la creatividad, y la creatividad aplicada al mundo empresarial, público o privado. Antes la creatividad era como un espacio de los artistas y se pensaba pues que no era tan importante en el mundo tradicional de la gestión pública o privada. Pero con el paso de los años la creatividad ha ganado una gran importancia. Y voy a hacer referencia a dos grandes estudiosos del tema de la creatividad, mis favoritos. Les recomiendo mucho leer a estos autores si quieren aprender en detalle, en profundidad sobre creatividad. El primero de ellos es el profesor Edward de Bono, famoso profesor Edward de Bono, una de las personalidades más importantes del pensamiento gerencial contemporáneo, autor de más de 50 libros, creador de un concepto clave de la creatividad y probablemente el pionero de todos estos temas de la creatividad en el mundo del emprendimiento. Ese concepto se llama el pensamiento lateral, lateral thinking, y ha escrito, como les digo, docenas de libros sobre el tema de la creatividad. Pero si tienen que leer un libro, dos libros que yo recomendaría, es uno que se llama Pensamiento Lateral, en donde explica cuál es su idea con respecto a la creatividad, y el otro, una aplicación práctica de ese concepto que se llama Los 6 sombreros del pensamiento, 6 Thinking Hats. Voy a hacer referencia a esos dos libros. El primero, Pensamiento Lateral. En resumen, ¿qué es pensamiento lateral? Dice el profesor de Bono, para poder ser creativos hay que salirse del pensamiento tradicional, que es lógico, secuencial, racional, analítico, 1, 2, 3, A, B, C. Eso está bien para los procesos o para la ciencia en algunas aplicaciones, etcétera. Pero la creatividad por naturaleza es caótica, es aleatoria. Y la idea de pensamiento lateral es precisamente la recomendación de escaparse de ese pensamiento lineal, secuencial, analítico, lógico, racional, escaparse de ahí, devolverse, saltarse un paso, ser un poco más espontáneo en el proceso de buscar ideas. Y el profesor de Bono tiene un concepto clave, una teoría clave que se llama la teoría de las conexiones originales, que les voy a explicar en este momento, que es un concepto muy, muy importante. Pero antes de hablar de la teoría de las conexiones originales, les quiero explicar un poco la cadena de valor de la innovación. Básicamente tiene 3 pilares. Todo parte con la curiosidad. Sí, la curiosidad es clave. La curiosidad es el punto de partida de la creatividad. Gente curiosa es gente que puede ser más creativa. La curiosidad es el principio fundamental de la ciencia. Los científicos son muy curiosos y todos nosotros hemos sido curiosos, particularmente
en nuestra infancia. Los niños son muy curiosos. Desafortunadamente, con el paso de los años vamos perdiendo esa curiosidad, ese deseo de entender todo, de conocer todo, de saber todo, de comprender todo. Incluso en la psicología infantil hay una etapa que se llama la edad del porqué. Es entre los 3 y 4 años. Seguramente ustedes la han padecido, yo la estoy padeciendo felizmente en este momento con mi hija de 4 años, que pregunta todo el día por qué esto, por qué lo otro, por qué por la noche el cielo es oscuro, por qué hay estrellas, por qué hay planetas, por qué el mar se mueve, por qué la luna sale a veces completa y a veces pedacitos, por qué. Pues ese signo de curiosidad es maravilloso y hay que alimentarlo y estimularlo. Desafortunadamente, nuestro sistema educativo, en lugar de fomentar esa curiosidad, en muchos casos la aplaca, la reduce, la minimiza. Y vamos creciendo y a lo largo de nuestra vida adulta creemos que en lugar de hacer preguntas, lo que tenemos que hacer es dar respuestas. Y que ya no es época de preguntar, que uno pregunta a los papás, pregunta en el colegio, pregunta si acaso en la universidad, al principio en el trabajo, pero que a partir de cierto punto uno deja de preguntar y se dedica a responder. Y esa es una gran equivocación, porque la curiosidad tiene que ser infinita, tiene que ser inagotable, tiene que ser permanente. Alguna vez le dijeron a Thomas Alva Edison, el gran científico, una de las personas más creativas y uno de los científicos más importantes de la historia, que cuáles eran los temas que más le interesaban en una entrevista periodística. Y la respuesta de él fue muy sencilla: todos. Me interesan todos los temas. Quiero saber de todo. Quiero aprender de todo. Picasso, el gran artista, a los 90 años, cuando seguía pintando, seguía creando, seguía innovando, le preguntaron cuál es la fuente de su creatividad. Y la respuesta fue muy sencilla: he mantenido vivo en mí el niño que fui, el niño curioso, el niño que quería explorar y saber de todo. Charles Darwin, otro gran científico, el padre de la teoría de la evolución, de la selección natural, hay una muy bella biografía de él en que muestra y habla de sus primeros años en la infancia y la adolescencia, recorriendo los bosques de su lugar nativo y llenándose los bolsillos. Esa imagen que tiene uno de los niños curiosos que salen a explorar, los exploradores que se llenan los bolsillos de piedritas, de ranas, de hojas. Maravilloso. Ahí está un científico en potencia. Pero lo interesante de todo este cuento es que la curiosidad es importante no solamente para los grandes artistas o para los grandes científicos, sino también para los gestores de lo público y de lo privado, para los empresarios, para los administradores, para los gerentes, que tenemos que ser también muy, muy creativos en la búsqueda de nuevas respuestas, de nuevas soluciones. Entonces, como les decía, el pilar de la cadena de valor de la innovación parte de la curiosidad, ese deseo de saber todo. Es más, aprovecho para contarles algo que me parece a mí valiosísimo: el método socrático de la alta gerencia, del líder de una organización, él o ella, que a través de las preguntas, por eso se llama el método socrático. Ustedes recuerdan, Sócrates el filósofo lo que hacía era muchas preguntas, muy buenas preguntas, y casi que llevaba a sus contertulios a las respuestas a través de las preguntas. No se paraba a dar una cátedra magistral sobre lo que creía que debería ser la vida o cómo debería actuar la gente, sino a punta de preguntas lograba que la gente encontrara respuestas. Pues el mejor método socrático, en mi opinión, y el de otros estudiosos del tema, el mejor método de dirigir, de gerenciar una organización pública o privada es a través de las preguntas. Le preguntan a la gente, bueno, ¿y qué pasaría si hacemos esto? ¿Y han explorado esta otra posibilidad? ¿Y si esto lo cambiáramos de esta manera, podríamos hacer lo que ustedes creen que ahora no se puede hacer? Y a punta de preguntas, a punta de método socrático, se va buscando, se va encontrando un camino entre todos. Ese estilo gerencial es particularmente bueno porque no es impositivo, es participativo, es una búsqueda colectiva de la verdad, de la solución, es muy amable.
Y por supuesto la clave está en hacer buenas preguntas y ahí se ejerce el liderazgo, pero una recomendación práctica y concreta es apliquen esa curiosidad, esa edad del porqué a edad avanzada con el método socrático, que es una muy buena fórmula de encontrar soluciones creativas. Entonces volvamos al primer bloque. El primer bloque de la cadena de valor es la creatividad. Esa creatividad esa curiosidad estimula la creatividad. A mayor curiosidad, mayor creatividad, y ahora voy a profundizar en ese concepto. Y de la creatividad surgen las ideas, surgen los bombillazos, surgen las nuevas alternativas. Sin embargo, el proceso de innovación no termina ahí. Y esa es una de las razones por las cuales Colombia, que es un país muy creativo, no es un país innovador, porque paramos en las ideas creativas y nos falta convertir la idea en realidad. ¿Qué es la innovación? La innovación es el desarrollo práctico de una buena idea. Es convertir una idea en una realidad. Los colombianos somos muy creativos, somos de las sociedades más creativas, mundialmente reconocidos, a veces la creatividad o muchas veces desafortunadamente mal canalizada, pero somos gente creativa, somos recursivos. Nos ha tocado por nuestra historia, por las circunstancias, ser creativos. Pero si ustedes miran el ranking de los países más innovadores, estábamos en el lugar 80 o 90 entre las naciones más innovadoras. ¿Por qué la brecha entre creatividad e innovación? Porque no basta con tener una idea buena. Hay que desarrollar un método, un proceso disciplinado, con perseverancia, con continuidad, con seguimiento, para convertir esa idea en realidad. Y ahí es donde nos varamos, ahí es donde se nos agota la energía. Y ahí es donde sociedades menos creativas que la nuestra logran tomar una idea, la copian o tienen menos ideas, pero terminan el ciclo, terminan el proceso, la cadena. Curiosidad, creatividad, innovación. Pero lo resumió muy bien precisamente Thomas Alva Edison, a quien estaba haciendo referencia. Dice, el éxito es 1% inspiración y 99% transpiración. O sea, camello. Nosotros nos quedamos en el 1%, el bombillazo, el chispazo, la idea genial, y no logramos convertir muchas de esas ideas en realidad o en realidad práctica porque no tenemos la disciplina, el foco, la metodología para convertir las ideas en realidad. Concentrémonos entonces ahora sí, ya entendiendo la cadena de valor, entendiendo por qué es tan importante la creatividad, entendiendo cuáles son los principales conceptos de la creatividad, entremos en la teoría de la conexión, de las conexiones originales del profesor Edward de Bono. De Bono, entre otras, es médico, su primera profesión es medicina. Estudió medicina, después hizo una especialización en neurología, después estudió administración, economía, bueno, tiene una cantidad de títulos, es un hombre extraordinariamente brillante, es un genio del pensamiento contemporáneo, es un Da Vinci del siglo XXI. Que entre otras, aprovecho ya que menciona a Da Vinci para decir que Da Vinci es el modelo a seguir en materia de creatividad. Da Vinci es la persona más creativa que ha existido en la historia de la humanidad, prácticamente sin disputa alguna, todo el mundo le reconoce a Da Vinci la creatividad. Y Da Vinci era particularmente creativo porque era muy curioso, una persona impresionantemente curiosa, y una persona que usaba los dos hemisferios del cerebro, que usaba todas las neuronas o muchas neuronas que tenemos todos nosotros instalados que no usamos tanto. Y aquí viene la teoría de la conexión original de las neuronas. Según De Bono, todos tenemos 100.000 millones de neuronas aproximadamente. Pero una persona común y corriente utiliza solamente entre el 15 y el 20% de sus neuronas. El otro 80% no lo utilizamos, no tenemos esas neuronas encendidas por una sencilla razón, porque no es necesario. Con el 15 o 20% de nuestras neuronas podemos vivir, trabajar, caminar,
hacer nuestro oficio, llevar una vida normal. Solamente las personas que utilizan más sus neuronas y que tienen más conexiones entre esas neuronas pueden ser realmente creativas. ¿Qué es una idea creativa? Una idea creativa es una conexión original entre neuronas, una conexión inédita, una conexión que no se había dado. Entonces miren este ejemplo tan impresionante del poder de conectar neuronas para generar ideas creativas. Supongamos por un instante que tenemos solamente 3 neuronas. ¿Cuántas conexiones se pueden hacer entre 3 neuronas? Acuérdense de un concepto del colegio, factorial, 3 factorial. 3 factorial es 3 por 2 por 1. Si uno tiene 3 neuronas encendidas, puede hacer 6 conexiones. 3 por 2 por 1, 6. Hagan el ejemplo ABC, miren cuántas conexiones pueden dar. Y son las matemáticas, eso es el concepto. Con 3 neuronas uno puede hacer 6 conexiones. ¿Ok? Tenemos 6 ideas que son conexiones originales entre neuronas. Ahora supongamos que duplicamos el número de neuronas encendidas, que pasamos de 3 a 6 neuronas. ¿Cuántas conexiones se pueden hacer entre 6 neuronas? 6 factorial. ¿Cuánto es 6 factorial? 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. 720 conexiones. En este fenómeno extraordinario, con simplemente duplicar el número de neuronas de 3 a 6, multiplicamos por 120, de 6 a 720, la producción de conexiones originales, de ideas creativas. La rentabilidad de encender neuronas, la rentabilidad creativa de encender neuronas es exponencial, logarítmica. Se acelera de una manera exorbitante. ¿Cómo enciende uno neuronas? Dirán ustedes, ok, listo, yo uso el 17, el 15, el 20, quiero encender más neuronas. ¿Para qué quiere encender uno más neuronas? Porque entre más neuronas encendidas tenga, mayor la probabilidad de una conexión original. Si son las mismas neuronas, las mismas 3 encendidas, pues son esas, y de ahí no vamos a salir. Las mismas 6 combinaciones una y otra vez, que es lo que le sucede a muchas personas, que se quedan en ese universo limitado de posibles soluciones, de posibles alternativas, porque no encienden neuronas. ¿Está claro el concepto? Ahora viene la parte más interesante y más divertida. ¿Cómo se encienden neuronas? Dice, bueno, ok, creo al profesor de Bono su teoría de la conexión original, que entre otras no es solamente él, esos son pues, todos los grandes científicos que estudian estos temas. Pues la manera de encender más neuronas, la respuesta, me gusta la forma en que lo expresa el profesor Roger von Eck, otro gran gurú del tema. Von Eck, B pequeña, O-N-O-E-C-H. Tiene un libro extraordinario que se llama Una patada en el trasero, A Kick in the Seat of the Pants. Es un libro muy divertido y muy fácil de entender de cómo generar ideas creativas. Pero él lo resume en una sola frase: ¿cómo enciendo neuronas? Y la recomendación es muy sencilla, muy poderosa, pero aplicarla implica cierta disciplina. Y la recomendación de el profesor von Eck es: escápense de la cárcel de la rutina. ¿Qué es la rutina? La rutina son las 6 neuronas encendidas. El cerebro con las mismas neuronas, 15, 17, 20%, dando vueltas una y otra vez, recalentado entre esas mismas conexiones. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué no se me ocurre una buena idea? ¿Por qué no soy creativo? Pues porque no tengo nuevas neuronas con las que conectar las neuronas que ya tengo encendidas. ¿Y cómo se escapa uno de la cárcel de la rutina? Se escapa navegando mundos distintos a los que uno habitualmente frecuenta, visitando universos distintos a los que uno conoce, escapándose de la rutina. La rutina es muy cómoda y por eso muchos tendemos a la rutina. Nos da nuestra zona de confort, nos permite estar organizados
y puede vivir uno tranquilo y cómodo, pero nunca va a ser creativo. Hay personas que no viven 365 días al año, sino un mismo día repetido 365 veces. Y nos pasa a todos. Aquí nadie se las venga a dar de Da Vinci porque todos tendemos a la rutina. Nos levantamos a la misma hora, a leer el mismo periódico, a escuchar la misma emisora, el mismo desayuno, la misma ruta del trabajo, llegamos a la oficina, a la misma rutina, incluso voy a chequear mis correos, no sé qué tal cosa, a las 10:30 la empanadita, el pan de yuca, la cosa, no sé, a mediodía salir a almorzar a los mismos sitios, con los mismos bobos, hablar las mismas bobadas, ¿no? Todos lo hacemos. Y a las 6 o 7 de la tarde o de la noche nos vamos para el gimnasio, ¿a qué? A hacer la rutina, fuera de eso. Y después nos vamos para la casa con el mismo señor o señora. No, mentiras, esa parte de la rutina sí hay que mantenerla. Después no me empiezan a llamar señoras y señores furiosos diciendo que les puse una tarea de escaparse de la cárcel de la rutina y por eso no aparecieron anoche o llegaron tarde. Esa parte sí hay que conservarla. Entonces no se encienden neuronas y por lo tanto no aparecen nuevas conexiones y nuevas ideas creativas. Escaparse de la cárcel de la rutina. Ustedes dirán, es que no tengo tiempo, es que es costoso. Es muy fácil escaparse de la rutina. Y aquí simplemente anoté algunos ejemplos personales. Ya llegó nuestro conferencista para que nos muestre aplicaciones prácticas de la creatividad, pero aquí les doy ejemplos recientes. Me puse simplemente a hacer una lista preparando esta charla de cosas que yo he hecho escapándome de mi cárcel de la rutina para aprender de nuevas cosas en las últimas semanas. Estos son listado de 15, 20 cosas muy fáciles de hacer, baratas, gratis, la mayoría. En Netflix me viene estos días un documental, una serie sobre China mágica, China misteriosa. Extraordinario, qué cosa tan espectacular. Otro documental de 8 o 9 capítulos sobre el diseño de unos ilustradores, arquitectos, una cosa maravillosa. En Netflix, que es gratis o prácticamente gratis, es muy barato. YouTube es, y concretamente TED. ¿Han escuchado las charlas TED? TED. Una cosa extraordinaria lo que hay. Una que me vi anoche, maravillosa, sobre un personaje, un académico, periodista que se dedicó a estudiar 2000 obituarios. Los obituarios son los escritos sobre las personas que se mueren, a ver qué encontraba de común en los 2000 obituarios de gente muy importante. Si a uno le publican un obituario en el New York Times, es porque es una persona muy valiosa. Una charla de 6 minutos, y lo pone uno a pensar sobre otra cosa. Bueno, y estamos hablando de que tienen cientos de miles de charlas sobre todos los temas habidos y por haber, gratis, a la mano, ¿no? Encontré en otro sitio en internet, Vox, maravilloso sitio, me encantó, Vox. Alguien me reenvió algo y yo dije, ¿qué es esto? Me puse a curiosear. Y en Vox encontré los 21 mejores discursos de grados de ceremonia de las universidades de Estados Unidos. ¡Wow! Discurso de John F. Kennedy sobre la paz, un discurso, el mejor de todos, el número 1, según esta lista, y comparto su opinión, de David Foster Wallace, que es mi nuevo ídolo literario, un gran escritor norteamericano que se suicidó a los 46 años. Yo no lo había leído, lo leí en diciembre. Extraordinario, es de lo mejor que he leído. Bueno, en fin, el sábado, concierto del Cholo Valderrama, música llanera en la Fundación Santo Domingo. Otra música, otro cuento, otras imágenes, otras cosas completamente distintas. Un libro que estoy leyendo maravilloso sobre 14 momentos estelares de la historia, del mejor historiador de todos los tiempos, Stefan Zweig. En el planetario, estuve hace 20 días con mi hijo, estaban relanzando el planetario, escuchando la música de los planetas. ¿Ustedes han oído a lo que suenan los planetas? Yo no sabía que los planetas sonaban, pues los planetas suenan y tienen unos sonidos muy raros, muy especiales. Estuve en Orocué, en el Casanare, un sitio extraordinariamente bello, los sitios más lindos que he estado en mi vida, y rarísimo, con una gente rarísima. Pues rarísima en el sentido distinta a uno. El raro es uno para ellos, al revés, a ellos les parece muy raro uno, y seguramente tienen razones, más extraterrestre uno que ellos.
Estuve en un restaurante hace poco probando hamburguesas vegetarianas, en el Hey Festival de Literatura, en el Festival Salvi de Música Clásica, viendo las películas que ganaron los Óscares, Manchester by the Sea, Luz de Luna, las charlas TED. Estuve visitando un centro de protección de animales del distrito porque encontraron un tigrillo en un apartamento en Suba, ¿no? Y me preocupé por el tigrillo, que pues lo trataran bien y tal, y fui a ver cómo estaba el tigrillo y a conocer el tigrillo porque me pareció, vi una foto en un trino y me pareció espectacular, y fui allá y encontré un mundo curiosísimo, 3.500 animales que tienen allá, y aprendí del tema de contrabando. Ustedes dirán, bueno, ¿qué? De contrabando de animales, ustedes dirán, bueno, y todo esto, conciertos y charlas y música, ¿eso qué tiene que ver con mi trabajo? Yo trabajo en la vivienda, yo trabajo en la Universidad Externado, ¿no? Yo trabajo en el Ministerio de Hacienda. ¿Esto cómo va a alimentar mi creatividad? Pues lo interesante y lo más fácil, y con eso concluyo, es que según los expertos, con el solo hecho de encender neuronas, y uno enciende neuronas cada vez que aprende de algo que no sabe, cada vez que se tiene que esforzar por asimilar y por captar, deja esas neuronas prendidas. Y nadie sabe cómo ni por qué esas neuronas prendidas tarde o temprano empiezan a hacer conexiones originales. A veces es consciente, a veces es inconsciente. A veces uno se da cuenta de que se me ocurrió una idea porque vi tal película o tal charla o tal cosa, etcétera, y hace la conexión, me sirve para… A veces no, a veces inconscientemente va llegando por ósmosis, por encendido de neuronas, esas ideas creativas. Muy bien, esta era la introducción académica, lo que dicen los expertos en la materia, sobre todo de Bono y Roger Foneck. Ahora tengo el gusto de cederle la palabra a nuestro invitado, Francisco Samper, presidente de Lowe. Él nos va a contar acerca de su agencia y acerca de su vida. Yo simplemente quiero presentarlo a él como una de las personas más creativas que hay en nuestro país, y no solamente creativa en el mundo de la publicidad y de las comunicaciones, sino creativa en general. Es un gran amante de la música, es alguien que aplica muy bien las recomendaciones de escaparse de la cárcel de la rutina, y por eso él y su agencia son tan exitosas en materia de creatividad, y él va a compartir algunos ejemplos, algunas ideas con ustedes. Así de que sin más preámbulo… Cuando Mauricio me dijo que hiciera una charla de creatividad, empecé a pensar, bueno, ¿cómo define uno el tema de la creatividad? Y empecé a pensar pues que todos tenemos imaginación. Eso es parte del ser humano. Acá les muestro algunas ideas de lo que hace la imaginación. Ahí tenemos desde cascos, piscinas, forma de refrigerarse, de refrescarse, pero eso es imaginación, eso no necesariamente es creatividad. Todos tenemos inventiva, por supuesto, tenemos la capacidad de inventar cosas. Alguien inventó esto que les voy a mostrar. Sin duda alguien inventó eso. La pregunta es, ¿para qué inventan eso? O sea, ¿eso para qué sirve? Entonces creo que la mejor forma de que nos metamos en el tema de la creatividad es pensar ¿para qué? ¿Para qué necesitamos la creatividad? Y estando en este importante recinto y con ustedes, creo que lo que hay que pensar es que empresarialmente la creatividad sirve para resolver problemas. Ese es el día a día de las personas en la calle, por eso nos pagan en cualquier trabajo que hagamos, es por resolver problemas. Si la cosa fuera tan fácil, pues no nos pagaban. Y seguramente les han hablado a ustedes muchas veces de esta frase de pensar fuera de la caja. Yo quiero decirles que esa es la mentira más grande que existe. Uno nunca piensa fuera de la caja. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo les pidiera sobre este gráfico conectar las letras correspondientes, pues obviamente hay 1000 maneras de hacerlo. Podríamos hacer esto. Es muy fácil. Pero si metiéramos las letras dentro de una caja y dijéramos, bueno, ahora hay que hacer la misma conexión sin pisar las rayas y sin salirse de la caja, no es que sea ciencia nuclear, pero el tema empieza a ser un poquito más complejo, exige esforzarse un poquito más. Es como el juego de tenis. El juego de tenis, pues obviamente dos tipos parados enfrente con una bola y una raqueta no tendría ningún sentido sin una red
Pero lo que realmente lo hace atractivo es el tema de las líneas. Es que dentro de esas líneas es donde se puede ganar o perder. Entonces, el reto de ser creativo es un tema que siempre exige pensar dentro de una caja. Uno tiene unas circunstancias, un tiempo, unos presupuestos, algo que define qué es lo que yo tengo que hacer y de ahí no me puedo salir. Esa es la diferencia con la imaginación que decía yo al principio. Imaginarnos cualquier cosa es muy fácil, pero tratar de resolver un tema cuando tenemos la caja es más difícil. La creatividad tiene que producir resultados. Y ojalá en ese trayecto en que se solucionan las cosas, además generemos valor, sea una cosa que sirva para que después alguien más lo pueda repetir o simplifique un proceso o de alguna manera siente un precedente que pueda ser seguido por alguien. Este señor sí que tenía claro el tema. Si ustedes que están en el tema de administración de empresas seguramente habrán estudiado y leído mucho sobre Steve Jobs, él realmente no estaba en el tema de la informática, él estaba obsesionado con hacer cosas que fueran fáciles y comprensibles para la gente. Y para él no había imposibles. Lo ven también incluso hoy día en las películas que hay donde cuando él decía, mire, yo necesito que el teclado esté integrado a la pantalla, le decían, eso es imposible. Y decía, pues hagan lo posible. Si es imposible, invéntenlo y hagan lo posible. Entonces, yo voy a tratar de mostrarles con algunos ejemplos desde el sector nuestro, desde la publicidad, algunas, digamos, les voy a dar como unas ideas sobre la creatividad. Lo primero es que, lógicamente, la creatividad tiene que tener la capacidad de sorprender. Si no sorprende, pues seguramente no es ni tan novedoso ni tan creativo. Esto es un caso que se cuenta por sí solo, de una valla en Londres hace unos meses. Si le podemos subir el sonido un poquito, por favor. What the public saw as magic was actually a carefully orchestrated feat of technology. We mounted an ADS-B antenna on the roof of a nearby building to read live data directly from each aircraft's transponder within 200 kilometers. All aircraft emit radio waves containing their speed, altitude, GPS location, and a call sign. Our antenna was connected to a PC with a custom-built application, which identified the British Airways planes and sent the data to our cloud server that controlled the billboards. We created a virtual trigger zone in the sky that acted like a tripwire, so that when a BA plane entered our trigger zone, within 0.2 seconds we'd cross-reference the registration number with flight data from Heathrow to determine the destination. Cloud altitude data told us if the plane could be seen, and if it could, the information was sent to our billboard, interrupting the current content and playing our ad. We targeted a moment. The moment a plane flies overhead, inspiring our audience to share what they saw and igniting their passion to explore the world. Eso sin duda para mí es el ejemplo de la mejor valla que he visto en mi vida. Por supuesto, eso fue una idea y adrede la puse de primero porque pues exige una cantidad de desarrollos tecnológicos. Pero lo interesante es que alguien dice, oiga, y si ponemos una valla que cuando un avión pase, el niño la señala y diga qué vuelo es, como que todo el mundo diría, no, eso es imposible que se pueda hacer. Pues se puede hacer, eso es exactamente la creatividad. Pero por supuesto, la creatividad no depende de la tecnología. Les voy a mostrar un caso que está en inglés, vamos a tratar de traducirlo, de un supermercado en Francia. Resulta que todos los supermercados
son muy exigentes en la calidad de las frutas y verduras. Tienen que ser perfectas, tienen unas formas de medirlos, son perecederos, obviamente hay que botar lo que no sirve. Imagínense la cantidad de alimentos que se desperdician en un supermercado porque no tienen la forma perfecta. Esta gente encontró una idea que les voy a presentar. Fruits and vegetables are facing an absurd situation. On one hand, people are encouraged to eat at least 5 a day, a lot of money for families. On the other, we throw 520 million tons of it away each year. Tout ce qui rentre pas dans la norme, c'est poubelle. As the European Union made 2014 the European Year Against Food Waste, Intermarché, the third largest supermarket chain in France, decided to rehabilitate the non-calibrated and unperfect fruits and vegetables. So we launched Les Fruits et Légumes Moches, the inglorious fruits and vegetables, starring the grotesque apple, the ridiculous potato, the hideous orange, the failed lemon, the disfigured eggplant, the ugly carrot, and the unfortunate clementine. Now, you can eat 5 inglorious fruits and vegetables a day. As good, but 30% cheaper. How did we do it? We bought from our growers the products they usually throw away and sold them in stores. They got their own aisle, their own labelings, and their own spot on the sales receipt. For people to realize that they were just as good as the others, we designed and distributed inglorious vegetable soups and inglorious fruit juices. And it worked. Our new kind of fruits and vegetables were an immediate success. We faced only one problem: being sold out. 1.2 tons average sale per store during the first 2 days, plus 24% overall store traffic. This initiative increased awareness about food waste. Mais c'est très bien ce que vous faites. C'est très bien. Il y a assez de gâchis comme ça. Entonces ahí ven ustedes lo que hicieron y lograron, en lugar de tener un handicap y votar en el año en que la ONU estaba pidiendo que hubiera menos desperdicio de comida, en lugar de votarla, lo convirtieron en 1.2 toneladas más de venta en 5 días, o algo así, no me acuerdo cómo era lo que decía ahí, y un incremento en las ventas muy grandes, simplemente pensando distinto. Este mismo supermercado lo tenía, pero me da miedo que me alargue, y como llegué tarde, entonces simplemente les cuento. Sacó un jugo de naranja, digamos, el pensamiento de ellos es, por supuesto a todo el mundo le gusta el jugo de naranja fresco, pero no hay ningún jugo de naranja más fresco que el jugo recién hecho. Entonces lo que hicieron fue que hacen el jugo de naranja atrás en los supermercados y le ponen una etiqueta, el nombre del jugo es la hora en el que fue hecho, 8:24, 8:26, 8:27. Entonces la gente va y va comprando el jugo en relación a la hora en la que fue hecho. Eso obviamente creo que habla de una marca que está comprometida con la creatividad. La gente lógicamente empieza a tener una empatía con este supermercado y lo prefiere por su forma de pensar. Cuando una empresa empieza a pensar así, puede cambiar totalmente su destino. Yo no sé si alguien aquí sabe cómo empezó Abercrombie & Fitch, la marca de ropa. Originalmente, por los años 40, era una marca que fabricaba productos para camping. Y poco a poco, a punta de creatividad, se ha convertido en la marca de ropa que hoy día todos ustedes conocen. Avon, que su eslogan es la compañía de las mujeres, empezó vendiendo, el fundador empezó vendiendo libros puerta a puerta. Y como la mayoría de las personas que estaban en las casas y le abrían la puerta eran mujeres, él pensó que para poder, digamos, convencer a las mujeres de comprarle libros, les iba a llevar unos frasquitos de perfume. Y con el tiempo empezó a ver que las mujeres estaban más interesadas en el perfume que en los libros. Y cambió totalmente de negocio y hoy día tiene Avon. No sé si alguno de ustedes conozca qué es Pantone, eso tal vez es técnico de la industria publicitaria. Cuando uno va a imprimir algo en algún tipo de material impreso, papel, lo que sea, son unas guías que dice cómo se mezclan las tintas para dar el color exacto que uno tiene. Entonces cuando uno manda a imprimir, dice Pantone tal o Pantone tal. Esto fue por años a lo único que se dedicaba a esta compañía. Hoy en día esa misma compañía
hace toda clase de productos en los colores Pantone. Incluso esto que tienen ustedes a la izquierda es una aplicación en el teléfono en la cual ustedes, si ven una pared, por ejemplo, le ponen, lo escanean con el teléfono y automáticamente les dice qué Pantone es y les saca abajo una paleta de colores con los cuales se podría combinar ropa, paredes de colores, etcétera. Es llevar su concepto de que ellos son color a lo más grande posible que lo puedan llevar. Pero así como puede cambiar el destino de las empresas, la creatividad puede cambiar el destino de las personas. Yo les pido excusas porque hay algunos ejemplos que están en inglés. Este lo hicimos nosotros en Colombia para la India. Les voy a contar para que después puedan ver la película completa. Nosotros manejamos todas las marcas de Unilever en Colombia y por fortuna nos invitaron, nos pidieron que les ayudáramos a hacer una campaña de un jabón antibacterial como es el Protex aquí, que es de la competencia, pero el de allá se llama Lifebuoy. Y entonces nos dijeron que necesitaban lanzar ese jabón en la India porque el caso de la India es dramático. Ahí van a ver ustedes ahora las estadísticas de cuántos niños se mueren antes de cumplir 5 meses por las malas condiciones de salubridad que hay en la India. Y nos pidieron hacer la campaña para lanzar el jabón, pero en lugar de una campaña, esto fue lo que hicimos. Lo que van a ver no es una película, es un caso de la vida real. 6 millones de niños mueren antes de alcanzar los 5 años cada año. 44% de esas muertes ocurren en los primeros 28 días desde el nacimiento. Esta es la historia de Shanghai, una mamá que está esperando. यहाँ गांव में बच्चे बहुत बीमार करते हैं, कोई तो 1 महीना भी नहीं बचता। Este es el papá del बहुत marido. करती है। उनके का Que ella está बच्चा पहले 2 asustada. हफ्ते में बीमार पड़ गया था, नहीं बचा। Ella le da miedo que el bebé no sobrevivió. Miren ustedes las condiciones en las que viven. क्या लगता है आपको, लड़का हो गया या लड़की? ¿Qué crees que va a Y ser, que te niño o pedí. niña? Dice que va a ser una niña. Que le va a comprar ese पक्का पता है vestido. कि le बेटिया gusta ही ese होगी। vestido, que se lo quiere नाम भी comprar. सोच के रखा है, Que चमकी el nombre कर। va a ser Champi. La tía chistosa que dice si 2 es niño, चुटिया बांध के भेज le va a दूंगी servir el उसको nombre. स्कूल में। व्रत रखेंगे, काला धागा बांधेंगे, मंदिर जाएंगे, लेकिन अपनी आदतें नहीं सुधारेंगे। Entonces vino la idea del experimento, que fue अब lo que बच्चा पेट से आके propusimos थोड़ी बोलेगा en lugar साफ del सफाई रखो, comercial. मेरी जान बचाओ। Toda la familia de la niña nos ayudó. Ella era la única que no sabía que íbamos a hacer esto. El día del experimento, toda su familia se सब लोग टीवी reunió देखने के लिए मेरे ही a घर ver पे un आते show हैं, de सलवे भी आते televisión हैं। en la casa de una vecina. Se interrumpe la señal y sale una niña con el marido de ella, una niñita de 5 años. आई Dice, स्कूल "Mami, पापा mi छोड़ेंगे papá me recogió hoy en el colegio, पहचाना me reconoces, मैं हूँ soy तेरी Champi. चमकी हे बघ दीपा मावशी वाली डॉल आणि Mira, tengo una जांबुरी muñeca que फ्रॉक me अरे regalaron y el दो vestido छोटी que te ए, gusta. लेकिन ये चमकी क्या Hiciste नाम है las सब लोग colitas para el हंसेंगे तो ए आई जग गई क्या मैं 7 साल आगे Mamá, से आई ¿estás हूँ en तुझे shock? थैंक यू कहने और 2 महीने में तो सच्ची आ जाऊंगी छोटी सी Vine desde el futuro para mostrarte और lo que voy a 7 hacer साल cuando में grande. ऐसी हो जाऊंगी इतनी लंबी En 7 años voy a ser así de grande. आई रोज रात को पेट पे हाथ रख के गाना गाने के लिए Gracias थैंक por यू cantarme मस्त खाना बनाने canciones. के लिए थैंक यू स्कूल ले जाने के लिए Por थैंक यू cocinarme, por मैं रोती llevarme a la थी escuela. तो हंसाने के लिए थैंक यू Gracias por hacerme reír todos los días. और सबसे बड़ा थैंक यू साबुन से हाथ धोने के लिए जब मैं Gracias por छोटी lavarte थी las manos तब con तू हर jabón. बात पे हाथ धोती थी Cuando सब era un हंसते थे bebé, तेरे पे पर तू sobreviví साबुन
gracias a eso. La हाथों gente में se कभी नहीं burlaba de भूलती ti. थी। Pero tú इसीलिए nunca पहले te 28 दिन olvidaste मुझे कोई भी de que बीमारी tenías que नहीं lavarte las हुई। manos. भाई मेरी तबीयत को एकदम सुरक्षित रखने के लिए Y eso fue lo que me तेरी protegió चमकी। totalmente. Te amo, Sham. El shock de la señora, ahí lo ven ustedes. Le pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer? मेरी चमकी ने जो बताया Yo voy a मैं वही seguir करूँगी. todas las instrucciones que me dieron. El experimento le sirvió a ella para saber que un simple hábito puede salvar a su niño después de 28 días. Y eso puede ayudar a 250 millones de personas en el mundo. Esa es la misión de Lifebuoy. Esto fue lo que hicimos y lo pusimos no en televisión, sino en internet. Y fue el video más visto en la India el año pasado. Y en lugar de ser un comercial, pues fue esto que ustedes vieron y resultó un éxito. Entonces, así como, y yo trato de ir entrelazando temas, así como puede ayudar a las personas y a las empresas, ayuda también a las causas. En marzo de 2015, el gobierno español aprueba la denominada Ley Mordaza, a pesar de las críticas de la ONU y el rechazo de más del 80% de la población. Según la nueva ley, una persona no podrá manifestarse frente al Congreso de los Diputados, no podrá organizar una asamblea en espacios públicos ni participar en una manifestación sin previo aviso. En definitiva, una persona verá limitado su derecho a la libertad de expresión. Ante esta realidad decidimos manifestarnos de la única manera que la ley permitía. To a different kind of demonstration in Spain. Thousands of people marched to protest a new law that they say endangers civil liberty. But none of them were actually there. Not your typical political rally. A unique way to express their discontent. The world's first holographic protest. Activists in Madrid held a demonstration via hologram. Hologram tüntetők. Hologram tüntetést tart. Manifestation virtuelle. Entonces, ustedes ven cómo la creatividad sirve a cualquier cosa. Esto me hizo recordar un caso que no tengo acá, pero les cuento que hizo la agencia nuestra en Alemania. En Alemania todavía hay muchas marchas pro-nazis. Entonces un grupo que estaba combatiendo a los nazis había una marcha prevista y lanzaron una propuesta, que es que por cada metro que ellos marcharan, iban a donar una plata. Entonces los pusieron en un problema, porque entre más larga era la marcha, más plata había para combatirlos. Y eso fue, pues digamos, un tema muy mediático en Alemania. Pero así como puede ayudar a la gente, también puede incluso salvar vidas. Vean este ejemplo que es de Argentina.
idea la presentaron en el Festival de Cannes y ganó muchos premios, y en el Festival de Cannes estaba la gente de Volvo. Cuando vio la idea, compró la tecnología para todos los camiones Volvo. Ustedes saben que Volvo es la reputación que tiene, es los carros más seguros, y es una compañía que lleva eso mucho más allá de lo que es el desarrollo de los carros. Esto, por ejemplo, uno de los grandes problemas del tránsito en Londres, que ustedes saben que es tan complejo, es que de noche no hay mucha iluminación y hay muchos accidentes con bicicletas. Inventaron un aerosol que se echa encima a la persona y se la echa a la cicla y se vuelve reflectiva inmediatamente. Pero la creatividad también puede hacer las dos cosas a la vez: ayudar a causas y salvar vidas. Esto que les voy a mostrar hace parte de un caso que es el orgullo de la vida nuestra como agencia. Nos llevó toda esta campaña, no particularmente esta pieza, sino la campaña en general, a ganar los premios más importantes de la publicidad mundial, y este se cuenta por sí mismo. Era en el momento en que nos contrataron para desmovilizar guerrilleros con publicidad. Este es un equipo acústico de sonido ERRAD 1000 XI que se adapta a varias aeronaves, helicópteros, que tiene un alcance de impacto de 5 kilómetros. Lo que he dicho, que les hago una invitación, que busquen el proceso donde yo estoy para que se regeneren. Y estamos aquí transmitiéndoles este mensaje a ustedes para que realmente miren. La mejor decisión que se puede tomar es desmovilizarse. Hoy he vuelto a la selva para decirle a ustedes que fueron mis excompañeros, que no arriesguen más sus vidas. No esperen que sea tarde. Desmovilícense ya. Les habla Héctor 44, integrante del Frente Manuela Beltrán. Hoy, después de 4 meses de dejar la guerrilla, vuelvo a la selva para decirles que no arriesguen su vida. Colombia ya me recibió a mí, entonces Colombia está lista para recibir al resto. Esta idea que se hizo en Colombia la están copiando en Uganda. Fuimos a Uganda a repetirlo. Voy a pasar muy rápido. La creatividad proviene de ver las cosas de un modo diferente. Unos guayos son unos guayos, pero si uno se pone a pensar los diferentes tipos de superficie en los cuales puede jugar, pues puede desarrollar una cantidad de cosas interesantes. Este comercial, si no lo quiero saltar. Para ser creativo hay que mirar alrededor, hay que mirar qué es lo que está pasando alrededor para yo diferenciarme. Este comercial, ustedes están en inglés, van a ver las caras, se monta la gente y el conductor les dice, ellos dicen, bueno, vamos para nosotros, y la persona le dice, bueno, sí, son $5 por la maleta que metió en el baúl. Entonces van a ver la reacción de la gente y ya explicamos de qué se trata. Where to? The Mansfield Hotel? Just so you know, I'll need another $25 for the bag in the trunk. No, you don't. No, don't give me that. A what? Well, it's a new policy. Why would you charge $25 to put a bag in the trunk of a cab? You know, carry-ons are free, but when you put it in the trunk... Si lo llevara adelante es gratis, pero si lo pone en el baúl, eso le cuesta. Maybe it is a misunderstanding. There's no misunderstanding. No, what you're trying to do is you're trying to jack up the fare. Don't try to BS me. Now you're trying to charge me some fare. So apart from the fare, we pay $25 extra? Wow. The gas prices are high, like it was $4 before, now it's different, but I don't make the policy. I don't have time for this. No, this is not right. I feel cheated. Lo que dice es, si usted no lo hace en la tierra, ¿por qué lo va a hacer en el aire? En JetBlue
no le cobramos por su equipaje. Eso fue hecho por la agencia nuestra de Nueva York, pero es simplemente mirar lo que están haciendo los demás. Unos tips. La creatividad requiere fe. Hay que retar lo imposible, como ustedes ya lo vieron. Requiere tomar riesgos, obviamente hay que tomar riesgos. Y yo pensaría que hoy en día lo que tenemos que hacer todos es trabajar con la creatividad en busca de un mundo mejor. Hay una compañía de cerveza en la Florida. Ustedes saben que las cervezas en los Estados Unidos vienen en esos paquetes plásticos y la gente va a la playa, les dejan la playa, entran al mar y tanto las tortugas como los patos, los animales creen que es alimento y se ahogan. Entonces esta gente desarrolló un empaque con los desechos de la cerveza y el empaque es comestible. Eso es genial. Este ejemplo me lo voy a saltar y este también. Entonces, para terminar, la creatividad está en cualquiera, la creatividad está en todos, está en cada uno de ustedes, pero es una actitud. Uno tiene que decidir ir por el camino más largo, por el más difícil, que es el de la creatividad. No importa lo que uno haga en la vida, si quiere ser creativo, lo que tiene que hacer es pensar siempre como un retador. ¿Dónde estaríamos si no aparecieran de repente para cambiar nuestros gustos, prender nuestra imaginación y abrir nuevos caminos? ¿Dónde estaríamos si no vinieran para retar las teorías, hacernos dueños de nuestro destino, lograr que nuestra voz se oiga, llevándonos cada vez más alto? ¿Dónde estaríamos si no nos sacaran de nuestros parámetros, si no cambiaran nuestras percepciones, si no rompieran cada molde, haciéndonos cada vez mejores? ¿Dónde estaríamos sin retadores? Solo digamos que en un lugar muy distinto. El mundo es mejor cuando hay retadores. Muchas gracias. Wow, qué conferencia tan buena. Como les había anticipado, pues Francisco es un gran gurú del tema y ustedes vieron aplicaciones prácticas de la creatividad maravillosas. Esa del jabón y la niña es una cosa extraordinaria. Salgo de aquí a comprar ese jabón y a lavarme las manos. Pues lo encargo, lo pido, voy hasta allá, porque qué mensaje tan bien transmitido, qué cosa tan impresionante. Pero bueno, ahora el turno es para ustedes. Mauricio, dijiste una frase que quisiera escuchar de Daniel. ¿Y qué haces tú para escaparte de la cárcel de la rutina en tu día a día o en la semana? Yo te voy a decir una cosa, soy muy afortunado porque en lo que trabajo casi no hay rutina. Yo creo que escapar de la rutina, hay cosas que no puedes escapar, porque pues ahora que lo oía yo a usted cuando decía, la gente se levanta, come lo mismo y dice, uy, yo soy lo más rutinario del mundo, francamente oyéndolo, pero una vez que sales de las cosas normales, digamos, de la levantada de los niños, el desayuno, el negocio nuestro tiene la maravillosa característica de que tú estás hablando de helados y dentro de una hora estás hablando de bancos y después estás hablando de carros y después estás hablando, eso me ayuda mucho a que no nos sintamos rutinarios, pero además eso iba a decir, pero iba a decir eso, iba a decir de todas maneras, tal vez la profesión en la que estoy también hace que tengas que estar muy conectado con una serie de cosas, ¿no? Con la literatura, con el arte, con la música, con el cine, con qué está pasando, con hablar con gente joven. Nosotros, si yo me quito el promedio de la agencia, debe estar como por los, sin exagerar, como por los 25 o 26 años, es gente muy joven y lo que tratamos de hacer es seguirlos a ellos. Yo toda mi vida fui músico y eso ha sido una de las terapias de mi vida, es
Oír música, yo no voy a ninguna parte sin música. Digamos, si yo tengo que viajar mucho ahora porque en la oficina nuestra yo superviso Latinoamérica, que son 19 países, y se me ha vuelto una maña que donde voy llegando, cuando voy a aterrizar, pongo música del sitio, ¿no? Trato de buscar música. Es como ese tipo de cosas, como ese ejercicio de que tú estás siempre buscando. Tiene que ser, por supuesto, un tema de voluntad, es un tema que dices, yo no me voy a quedar haciendo lo mismo, voy a ver qué hago hoy. Es exactamente lo mismo que lo que te decía del trabajo. Probablemente es mucho más fácil uno hacer lo mismo todos los días, pero es mucho más aburrido, definitivamente, ¿no? Si mal no estoy, usted es baterista. Era así, ya no, ya. Pues ahí sigue, pero ahí sigue la batería, pero ya es menos frecuente. Sí, claro, yo era baterista en mis años jóvenes. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta. Partiendo de la idea que se inició al inicio de la charla, que dice que Colombia se caracteriza por ser muy creativos, ser de pronto como muy abiertos a nuevas ideas, en la experiencia que ha tenido en la agencia y en las propuestas que presentan al sector empresarial, ¿realmente las empresas colombianas se aceptan la creatividad o casi siempre les toca o bajarle a sus ideas o bajarle como a las propuestas que hacen? O en general sí aceptan ideas bastante… Ese es el reto de todos los días. Y yo te cuento, yo les mostraba a ustedes ahora lo de Voces en el Cielo. Esa es una de las campañas. Yo les podría hablar horas de esa campaña, pero si quieren busquen en YouTube una cosa que se llama Operación Navidad y otra que se llama Ríos de Luz, que son casos que hicimos con el Ejército de Colombia. Uno, digamos, yo hablaba de la caja, siempre dentro de la caja tenemos que pensar, pero tratamos de llevar lo mejor posible. Por supuesto, para que tú puedas sacar esas ideas las tiene que comprar y las tiene que aprobar un cliente. Cuando fuimos a presentar la idea de Operación Navidad, que fue, en un resumen muy rápido, la guerrilla no tiene acceso a medios, estaban escondidos, el ejército sabía más o menos por dónde se movían y nos decían, ayúdennos por favor a que en Navidad, que es cuando más solos se sienten, tengan deseos de volver a sus casas. Y lo que se nos ocurrió fue tomar unos árboles de Navidad, unos árboles de 30 metros de alto y ponerle luces de Navidad. Y así como la guerrilla les jugaba a las minas quiebrapatas, que era miserable, lo que hicimos fue poner sensores de estos que hay en los sótanos, en que cuando hay movimiento se prenden las luces. Entonces cuando iban pasando se les prendía un árbol de Navidad de 30 metros. Eso ustedes lo pueden ver ahí. Cuando a mí me dijeron que esa era la idea y pensé hay que presentársela a un coronel, dije bueno, nos vamos a morir, esto no hay la menor posibilidad de que nos lo acepten, pero vamos. Me sorprendió realmente, que yo te digo, el mejor cliente que hemos tenido es el Ministerio de Defensa y el programa de desmovilización. También depende mucho de la manera en que tú vendes la idea, del por qué salió así, por qué va a ser efectiva, por qué va a ser eficiente, qué es lo que te llevó a pensarla. Es cualquier tipo de venta, sea lo que sea que uno vaya a vender, una campaña o un carro, es una transmisión de seguridad. Si tú como vendedor estás inseguro no vas a vender nada, pero si tú estás seguro y has hecho un trabajo realmente a conciencia, creo que terminas vendiéndolo. Hay de todo, pero todos esos casos que ustedes vieron son casos en los que se ha convencido a un cliente de que lo apruebe. ¿Cómo se ha visto afectado su desarrollo profesional, tanto en su forma de pensar como en la forma de pensar de tus clientes, relacionando la creatividad con los prejuicios? ¿Cómo se ha limitado el desarrollo de la creatividad, sobre todo en los diferentes campos en los que se presentan los prejuicios y los estereotipos? De hecho lo tengo, pero se los muestro. También lo pueden buscar en internet. Es un comercial de un helado que se llama Magnum. Búsquenlo porque lo hizo la agencia nuestra en España. El trabajo nuestro precisamente es romper prejuicios. Todos los días de la vida la gente tiene prejuicios sobre todo. No es fácil uno decir, hombre, vamos a desmovilizar guerrilleros para que vengan y estén con nosotros, ¿no? Es uno de los temas que está
enfrentando Colombia, de los más difíciles. Pero este caso del helado Magnum que te digo, era un helado que decía que por dentro tenía un sabor tan especial que lo que se hizo, esto fue la agencia nuestra en España, fue sacar, digamos, el concepto era saca lo mejor que hay dentro de ti. Y tú ves el comercial que son todas mujeres y solo al final te das cuenta que eran transexuales. Y dice que lo importante es lo que hay por dentro. Nosotros tenemos que trabajar no solo en combatir prejuicios, sino en convertir esos prejuicios en una cosa positiva, porque el trabajo es ayudar a que la humanidad tenga menos de ese tipo de actitudes y sea un poco más incluyente y más abierta hacia distintas posiciones. Entonces, definitivamente es un elemento con el que trabajamos todos los días. Muy bien, gracias. Adelante. Sí. Buenas noches. Primero, gracias por la invitación. Mi nombre es Erika Botero. Francisco, te quiero hacer esta pregunta. ¿Se ha arriesgado o ha tenido algo, o se ha arriesgado en el momento de tomar alguna decisión para poderle ofrecer al cliente lo que estás vendiendo? Claro, pues eso, para empezar con el coronel que te digo, que yo dije, nos van a, mira, te voy a decir, nosotros trabajamos y tiene que ver con un poquito todo lo que hemos tenido, lo que hemos hablado ahora de los prejuicios, de cómo llegamos a las ideas. Te voy a contar, cuando nos propusieron eso, les pedimos que teníamos que manejar la cosa como cualquier marca. Entonces nos dijeron, en ese momento, el cliente nuestro, el primero que nos abordó, fue quien es comisionado de paso hoy, el doctor Sergio Aramillo. Entonces, cuando él fue a decirme, ¿usted cree que la publicidad puede ayudar a desmovilizar guerrilleros? Le dije, sí, si nos deja manejarlo como una marca. Entonces me dijo, ¿eso qué quiere decirle? Primero, que necesitamos consistencia, no nos puede dar la campaña y dentro de 3 meses quitárnosla porque las marcas se hacen en el tiempo. 2, necesitamos coherencia, y la coherencia es que lo que nosotros digamos sea absolutamente cierto con respecto a lo que ustedes hacen. Entonces tenemos que meternos con ustedes y conocer qué pasa cuando un guerrillero se desmoviliza, cómo lo reciben, a dónde lo llevan, qué le dicen, qué le ofrecen, porque si no es mentira. Pero sobre todo, y más importante que ninguna otra cosa, necesitamos que nos deje entrevistar desmovilizados. Entonces me dijo, bueno, perfecto, ustedes, yo tengo varios ahora, ¿quiere ir a entrevistarlos allá? Le dije, no, porque precisamente los prejuicios, yo creo que si nosotros vamos, porque ellos estaban muy prevenidos, esto es 2008 más o menos, si nosotros vamos, ellos no tienen ninguna garantía de quién somos, mejor invitémoslos a la agencia. Entonces me dijo, bueno, voy a escoger 2 que sean de los más extrovertidos y los vamos a invitar a la agencia. Yo, no crean que hoy llegué tarde, como una excepción, llego tarde a todos lados. Y entonces el día que teníamos la cita con 2 desmovilizados, tenía otra cita y llegué 15 minutos tarde a la oficina. Cuando entré a la oficina le pregunté a la niña de la recepción, le dije, ¿ya llegaron los señores del Ministerio de Defensa? Me dijeron, sí, pero no los dejaron entrar. Dije, perdón, no los dejaron entrar. ¿Y quién no los dejó entrar? El señor, mi socio, el gerente, probablemente por error mío, yo no le dije, van a venir unos señores que son desmovilizados. Cuando le dijeron que a él le avisaron que a unos desmovilizados, dijo, no pueden entrar. Entonces yo le dije, pero si nosotros estamos haciendo el trabajo, vamos a hacer el trabajo, pero para que veas el tipo de prejuicios. Pero eso no es a donde iba a decirte yo que hemos tomado riesgos, sino que a través de las entrevistas con los desmovilizados y preguntándoles por qué habían llegado a la guerrilla, cómo había sido su estadía en la guerrilla, cómo se habían volado, todo eso, llegamos a una conclusión. Y yo me acuerdo que el día que yo le iba a presentar eso al doctor Jaramillo y a las fuerzas militares, yo dije, bueno, aquí me van a sacar, no nos vuelven a llamar nunca, porque la conclusión nuestra es que el guerrillero raso estaba más secuestrado que los rehenes que cuidaba, porque él no sabía por qué estaba ahí, nunca tuvo una oportunidad, se lo llevaron de 13 años, no sabía si se podía salir, si se sale no sabe qué puede hacer, si se sale, si se está escapando y los cogen, lo matan, si se está escapando y el ejército no sabe que se está escapando, lo matan. Entonces no tenía mucho chance. Pero antes de decir eso, que es la justificación y la forma en que le vendimos la idea a ellos, cuando yo decía, bueno, vamos a ir con un letrero grande a decirles a estos señores que los guerrilleros son los que están secuestrados, a lo mejor nos van a sacar a patadas de aquí.
siempre corres el riesgo, porque cuando tú estás frente a un papel en blanco y tienes que llevar una cosa creativa y decirle a alguien que esa es tu idea, siempre corres el riesgo de que le parezca o ridícula o absurda o que eso no puede ser. Entonces, esto es una cosa que permanentemente estás asumiendo. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta, adelante. Hola. Dos comentarios. Me pareció excelente la charla de los dos, me pareció realmente excelente, muchas gracias. Y mi pregunta es, ¿con qué preguntas arrancas tú un proceso creativo? ¿Cómo lo arrancas? Lo primero que les decimos es, digamos, nosotros para arrancar un proceso con un cliente nuevo, nos metemos un día entero en una sala y les decimos, no queremos ver cifras, no queremos que nos hablen de ventas, no queremos que nos hablen de toneladas, no queremos que nos hablen de ingredientes, queremos que nos hablen del negocio. Ustedes, ¿por qué hacen esto? ¿Para qué lo hacen? ¿Cuál es la meta? Y buscamos, que es un tema un poquito complejo, pero buscamos que nuestros clientes, lo que decía yo del propósito de la creatividad por un mundo mejor, hoy día le proponemos a los clientes que busquemos un propósito mayor que la venta y que si logramos encajar la marca en una cosa en que toda la cultura de la compañía lo entienda y diga hacia allá es hacia lo que estamos yendo, vamos a lograr mejor las ventas. Te pongo un ejemplo claro. Llegó SABMiller y compró Bavaria y cambiaron Pilsen. Pilsen era una cerveza que era de Antioquia, que consumían todos los antioqueños, desde la persona más encopetada en Antioquia hasta el señor que embetuna los zapatos. Ellos dicen, no, vamos a cambiar la cerveza y ahora la vamos a enfocar, la queremos enfocar únicamente a personas que tienen los trabajos más humildes y queremos que sea como una recompensa. Cuando tú trabajas en publicidad, hay muchos digamos, paradigmas, pero uno es que la publicidad muestra gente bonita para que la gente quiera parecerse a ella, es obvio. Nosotros, por ejemplo, cuando tuvimos Johnson & Johnson, logramos convencer a Johnson & Johnson de que los bebés acá no eran ojiazules y pelirrojos, sino eran como nosotros, pero eso llevaban años con bebés Y en este caso de Pilsen, nos dicen, bueno, hagan una campaña para barrenderos, para los señores que recogen la basura. Era muy difícil el enfoque. Entonces, lo que nos propusimos y les propusimos de vuelta fue, si vamos a tratar esto como una recompensa, de verdad recompensemos a esta gente y hagamos un premio nacional, porque esta gente cambia el país, es gente a la que nadie ha reconocido, pero es gente que mueve el país. Y no sé si se acuerdan ustedes, pero la campaña que hicimos nunca tuvimos un modelo, ni uno solo. Nos fuimos con una cámara y, por ejemplo, nos metimos a las minas y filmábamos a los mineros de verdad, a los estibadores en los puertos, a la gente que estaba haciendo el aseo, y no sé si se acuerdan, decía, todo héroe merece una Pilsen. Y la campaña fue un éxito. Y lo más lindo de eso fue que la marca realmente se comprometió con reconocer a todos los colombianos que hacían un esfuerzo más, así no fuera la profesión más vistosa o la que más la gente viera, pero probablemente sí era la que más mérito tenía. Entonces eso es lo que buscamos, como encontrar siempre detrás de cada cosa. Últimas dos preguntas. Sí, muy buenas noches. Antes que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación. Quisiera aprovechar el desorden, dado que este micrófono no va a volver a mí, entonces tal vez para complementar, porque tenía algo similar, y es si nos puedes compartir un poco cómo es el método, el cómo llegan a esos procesos creativos. Es decir, si pudieras compartir ese método al interior que es una gran fórmula secreta de cómo logran, y también que depende de las personas y de tu equipo. Seguramente esto es de carne y hueso, entonces ¿cómo hacen para que el equipo también se mantenga conectado con estos temas? Sin duda, te contesto primero lo último. La publicidad aburrida viene de agencias aburridas. Nosotros tratamos de que la agencia sea realmente una agencia muy poco aburrida. Un ejemplo simple, el Día de la Mujer en la agencia, nosotros tenemos mucho más mujeres que hombres en la oficina, y lo digo con el perdón de mis compañeros de género, pero es que las mujeres tienen un chip que nosotros no tenemos, ¿no? Ellas alcanzan a hacer mercado, ver los niños, hacer no sé qué y trabajar. Uno no alcanza ni para el trabajo, ellas son mucho más creativas.
Entonces, el Día de la Mujer es muy importante, pero para que te hagas una idea del tipo de ambiente que buscamos en la agencia, uno de los años recientes del Día de la Mujer contratamos al fotógrafo de Soho y al equipo de producción de Soho, y a cada mujer de la agencia le hicimos un book como si fuera una modelo. Y entonces ahí teníamos desde las señoras que sirven los tintos, que se lo querían mostrar a sus nietos y lo volvieron una foto, digamos, muy linda, familiar, hasta las niñas de 20 años que querían ser la portada de Soho. Entonces, eso, digamos, te habla un poquito del ambiente. Ahora, la fórmula secreta no existe. Sería buenísimo que uno diera publicidad para carros, página 42, y esto es. Cada cosa es totalmente nueva, inclusive, por supuesto, si has hecho un carro y te toca hacer otro, son totalmente distintos. Entonces, una vez que te has metido en entender las tres cosas que dije antes, que es cuál es el producto, realmente cuál es el producto, ese producto, qué es lo que hace y cuál es el beneficio que tiene. Y para quién es, digamos. Hace muchos años hicimos una campaña, yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, pero llegó el cliente, iba a vender un carro y era Renault, y quería posicionarlo como el carro familiar porque el Renault 4 ya no se vendía, y nos trajeron un carro y entonces dijimos, bueno, y este carro es familiar porque es más grande. Bueno, no es más grande. Entonces es familiar porque es más resistente. No, tampoco es más resistente. Y es familiar, ¿por qué? Es más barato. No, tampoco. No había ninguna razón fuera de que el cliente quería, porque añoraba lo del Renault 4, hacerlo con esto. Y entonces lo que pensamos fue, si nosotros no podemos hablar del carro, hablemos de la familia. Hicimos una campaña, que a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, que era un gringo que ponía unos avisos, se llamaba Bob Harris, diciendo que estaba buscando familia y que quería casarse con una persona. Normalmente esos avisos, que además están todos los días en el periódico, dice que se quiere casar con una persona sin hijos. Este aviso tenía la trampa de que decía, quiero casarme con una mujer con hijos. Bueno, eso fue increíble. A nosotros nos llegaron, creo que más de 60,000 cartas de mujeres, de hombres que se querían casar con el señor Harris. Y resulta que El Espectador, cuando se supo esto, y Julio Sánchez sacó la noticia de que ya se sabe, porque nos chiviaron por un vallero, puso una valla en Medellín antes del día del lanzamiento, y entonces alguien llamó en su momento era la FM donde estaba Julio. Entonces Julio dijo, acabo de saber que esto es de la Renault, no sé qué. El Espectador hizo un debate diciendo que eso era publicidad engañosa. Entonces nosotros dijimos que en realidad no era publicidad engañosa, porque es mucho mejor ganarse un carro que un marido, pero resulta que entre todas las cartas que habían mandado decidimos rifar un carro, y evidentemente se lo ganó una señora casada. Entonces cuando la llamamos a decirle, señora, usted se ganó un carro, dijo, perdón, le dijimos, señora, usted es no sé qué, es que usted escribió a Bob Harris. No, pero ¿cómo se le ocurre si yo soy una señora casada? Pues, señora, usted no se llama Luz Emilia, no sé qué, cédula, tal. Sí, señor, pero es que usted entiéndame, no sé qué. Le dijimos, señora, le vamos a decir la verdad, se ganó un carro. Esa sí fue la campaña más difícil, porque dijo, ahora ayúdenme a explicarle a mi marido. Eso ya era problema de ella. Pero me desvío un poquito por el tema. Cuando tú tienes claro, y eso lo decía porque a veces en el mismo producto no encuentras el tema, entonces tienes que tener muy claro qué es el producto, contra qué compite, porque está contra 1 millón de opciones más. ¿Quién es ese consumidor y qué es lo que le interesa en un momento dado en carro? Entonces, todo el tema de Bob Harris era para decir que Bob Harris estaba buscando un carro porque él tenía una familia colombiana y la quería pasear por Colombia. Entonces, es una manera de meter el tema de la colombianidad. Pero cada caso, como te digo, es absolutamente distinto. Me toca volver a empezar de cero. Muchas gracias. Última pregunta. Buenas noches. Adelante. Mi pregunta es, cuando usted conforma un equipo de trabajo y quiere un nuevo colaborador, ¿cómo identifica la creatividad como competencia o como cualidad en esas personas en la selección? Muy buena pregunta, muy buenas preguntas todas. Pero ¿cómo identifica un nuevo colaborador? ¿Cómo detecta la creatividad en ese nuevo colaborador en la selección? Sí, es una pregunta. Si tú vas a la oficina, parece un zoológico más que una oficina, hay de todo. Digamos, lo primero es no tener prejuicios. Allá realmente ni la edad, ni los títulos, ni si estudió o no estudió, no tiene ninguna diferencia. Normalmente, para
contestarte rigurosamente, les ponemos a hacer unas pruebas. Les decimos, mira, estamos buscando una persona, si tú tuvieras esto, y les ponemos un caso, les decimos, ve y lo piensas un día y vienes y nos lo presentas, ¿cómo lo resolverías? Es una manera muy difícil porque uno a la hora de la verdad no sabe si cuando él vino lo hizo él, se lo ayudaron a hacer, lo que sea. Pero mucho es el feeling. Nosotros, este es un negocio de gente. Nuestra materia prima con lo que trabajamos es con la mente de la gente y hay mucho de química, ¿no? Entonces, supongo que cada quien tiene su manera de hacer las entrevistas. Yo a cada uno le digo que si yo hubiera hecho entrevistas no hubiera pasado ninguna empresa, entonces que más que una entrevista es una conversación y hablo con la gente y les pregunto mucho sobre sus intereses, sobre su vida, sobre sus sueños, sobre qué esperan. Todos son muy jóvenes normalmente, entonces les pregunto dónde quieren estar en 20 años, dónde se imaginan en 40 años y mucho de eso es por feeling, digamos, porque ves que la química funciona y después ya es un tema. Nosotros realmente hacemos mucho la gente nuestra, francamente no contratamos mucha gente de otras empresas porque pues digamos que tenemos un estilo, pero tratamos de tomar la gente desde que es chiquita y si nos parece que tiene potencial irla desarrollando con los programas de la agencia. Eso es como la forma en que lo hacemos con toda franqueza. La mejor prueba del éxito de su charla y de nuestra gratitud es que todos queremos irnos a trabajar con usted o contratar a su agencia Moon & Lowe. Muchas gracias, Francisco. No la pueden contratar. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso a ustedes. Muchas gracias.